Saludos cordiales a todos. ¿Quién les habla? Marco Loachano, sargento segundo de comunicaciones, actualmente instructor del Centro de Educación Militar. Inicialmente me gustaría conocer el nivel colectivo e intelectual de la audiencia. Empezaré con una pregunta. ¿Qué tuvieron en común Gandhi y Hitler o Napoleón y Mandela? Bien, dependiente del liderazgo y de lo que haya hecho para el bien o para el mal de la humanidad, lo que tuvieron en común esos 4 personajes eran extraordinarios oradores, eran maestros en el arte de hablar frente a una audiencia como ustedes. Transformaban sus palabras en llamaradas, incendiaban a la gente que las escuchaba. Hay una máxima de la comunicación que dice: habla y conmueve, habla y convence, porque si hablas y hablas bien, y si hablas y conmueves, lo más probable es que vas a convencer. El día de hoy vamos a hablar sobre herramientas informáticas al servicio educativo, publicaciones de audio e imágenes, es decir, los famosos podcasts. Antes de adentrarnos en este tema, recordemos que nuestro cerebro aprende 20% oyendo y 10% leyendo, lo cual indica que incentivar el canal auditivo en el aprendizaje es una excelente alternativa. Desde luego, el porcentaje aumenta si a eso le incorporamos la observación, la atención, la práctica y compartir el conocimiento. Reunir todas estas opciones mejorará aún más el aprendizaje. Estudiar en voz alta nos permite escucharnos, interactuar con nosotros mismos y entender aún más la información que estamos aprendiendo, especialmente si la repetición lo hacemos en voz alta. Generará mayor impacto y fuerza emocional, lo que hace que nuestro cerebro recuerde con más facilidad nuestra información. ¿Recuerdan cómo nuestra madre nos hacía aprender las tablas de multiplicar? Cantando en voz alta, ¿verdad? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Grabar tu voz y luego escucharte es una excelente estrategia, ya que puedes grabar tu información y escucharte varias veces y tener disponible fácilmente la información que deseas estudiar, y así en cualquier espacio o momento poderlo repasar. Escuchar información de otras personas, los famosos podcasts. Puedes incluirlos como parte de tu repertorio académico. Todos se preguntarán: Marco, ¿pero qué es un podcast? Un podcast es básicamente un programa de radio que se sube al internet para que las personas las escuchen cuando quieran. Los podcasts cada vez son más populares. Hay más personas produciéndolas y más escuchándolas. La persona que se dedica a elaborar podcasts se denomina podcaster, mientras que la tecnología relacionada con la producción de audio y video por internet se llama podcasting. Pasa con mucha frecuencia que cuando uno comienza a escuchar periódicamente un podcast, nos enamoramos del formato y en algún punto nos da ganas de hacer uno, ¿verdad? Si ustedes tienen curiosidad por hacer su propio podcast, pues hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta necesariamente. Por un lado, es importante pensar en un podcast con un concepto sólido. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? ¿Desde qué perspectiva? ¿A quién le vas a hablar? ¿Por qué esas personas van a querer escucharte? En internet, los conceptos que tienden a triunfar son los que tienen un concepto sólido. Y los podcasts no son la excepción. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la producción sonora. Cuando llega el momento de hacer un podcast, hay que estudiar
soporte de edición, tipos de micrófono y la manera de cómo uno puede locutar, de manera que el podcast sea agradable de escuchar. Por ahí, por allá hay muchos programas grabados, como manos libres, como un celular, en un ambiente ruidoso, y al final son producciones difíciles de escuchar, por más de unos minutos. Una vez plasmado nuestro proyecto, es recomendable estructurar un guión didáctico escrito, con la finalidad de no improvisar, donde tu podcast se dividirá en 3 partes muy importantes: el análisis del tema, el desarrollo y las conclusiones o cierre. Posterior a eso, podemos utilizar varias herramientas como un recurso ideal para grabar programas de radio en clase, mejorando así la expresión oral de nuestros estudiantes. Así tenemos varias alternativas, como son iVoox, Spreaker, Audacity, Podbean, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando ya está listo el concepto y el audio que vamos a publicar, pues llega el momento de subir a plataformas especializadas. Usualmente, hacer un podcast requiere de mucho trabajo de producción del contenido, pero a ciencia cierta, la mitad del trabajo es producir ese contenido, y la otra mitad del tiempo es el esfuerzo que se va en invitar a personas que lleguen a él. Pues bueno, también vamos a ver plataformas especializadas como Apple Podcasts y SoundCloud, para que las personas lleguen con más facilidad a este contenido fenomenal que tú vas a producir. Miren, he visto creadores de contenido pensar en un podcast como una serie de episodios, como unos MP3 que se suben al internet y listo. Pero un podcast, especialmente un podcast que es más profesional que amateur, se piensa como un proyecto de comunicación, uno con el que las personas interactúan desde el texto, desde lo visual y por supuesto desde lo sonoro. Al desarrollar nuestro podcast, vamos a cuidar de todos los pequeños detalles que nuestra audiencia va a ver al momento de acercarse a nuestro contenido. Bienvenidos y gracias por su amable atención.